hoy Nayib Bukele es reelegido presidente de El Salvador según conteo de votos. Le contamos las decisiones en su reciente gobierno frente a los temas pro vida. En España, los obispos expresan su adhesión al Papa Francisco. En Nigeria, sacerdotes claretianos llevan 6 días secuestrados por delincuentes. El gobierno chino parece ser el protagonista en la reciente designación de obispos en China, afirma Vaticanista. Desde Cuba, la reciente ley que legaliza la eutanasia será un callejón sin salida para el personal de salud que se niegue a ejercerla, expresan especialistas. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde El Salvador, donde el candidato Nayib Bukele, según el escrutinio de votos al cierre de este noticiero, lleva más del 85% a su favor. El presidente, que renunció a su cargo para postular de nuevo en las elecciones, luego de aprobar una polémica reforma en la Constitución para permitírselo durante su primer mandato, tuvo que hacer frente a temas que comprometían la protección de la vida y la familia. ¿Cómo actuó? Le contamos aquí. 30 de noviembre de 2021. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de El Salvador por sentenciar en 2008 a 30 años de cárcel por homicidio agravado a Manuela, seudónimo con el que se conoce a María Hernández. Fue condenada por arrojar a su bebé recién nacido a una fosa séptica. Manuela falleció en 2010 en prisión a causa de un cáncer. Durante la audiencia en 2021, la Delegación de Defensa del Estado salvadoreño señaló a la Corte de Derechos Humanos que los derechos de Manuela sí fueron respetados, pues recibió asistencia jurídica en el plazo que la ley indica después de su arresto, así como atención médica. 17 de diciembre de 2021. Presionado por la opinión pública de El Salvador, el presidente Nayib Bukele retira las propuestas de reforma de la Constitución que abrían las puertas a la despenalización del aborto, establecían el derecho a la eutanasia y eliminaban la mención a la unión entre un varón y una mujer, como la característica fundamental de un matrimonio. He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida desde el momento de la concepción, con el matrimonio, manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer, o con la eutanasia. La Iglesia en El Salvador reaccionó. Queremos aprovechar este momento para agradecer al señor presidente de la República por el compromiso que ha expresado de no reformar aquellos artículos de la Constitución política relativos al respeto a la vida humana. 22 de marzo 2023. El Estado salvadoreño sustenta ante la Corte que le niega la petición de aborto por complicaciones médicas a la mujer bajo el seudónimo de Beatriz. Los abogados del Estado manifestaron en audiencia. La vida de Beatriz nunca estuvo en riesgo, pues sus enfermedades crónicas estaban controladas con medicamentos. Los abogados del Estado de El Salvador agregaron: El Salvador va a continuar garantizando la vida tanto de la madre como del no nacido. El litigio por el caso Beatriz empezó en 2013. El niño murió 5 horas después de nacer. 4 años más tarde, en 2017, la madre murió en un accidente de tránsito. ¿Qué dijo Nayib Bukele durante su reciente campaña electoral sobre la defensa de la vida y la familia? Bueno, exactamente lo que dice él no lo sé. Sí sé que él, el gobierno de él hizo muy buen papel en los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de Manuela y Beatriz en contra de El Salvador, que eran casos que se estaban usando para promover la legalización del aborto, no solo en nuestro país, sino que en Latinoamérica. La defensa de nuestro gobierno ante la Corte en estos 2 casos fue excelente. Entonces, pues nosotros, la inmensa mayoría de los salvadoreños somos pro vida. El aborto en El Salvador está prohibido y la Constitución reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción.
Pasamos a noticias desde España para contarles que este sábado 10 de febrero se reza un nuevo Rosario Internacional impulsado por la iniciativa Rosario en Ferraz, en Madrid, como un acto de rebeldía frente a un mundo sin Dios, dice su lema. La convocatoria es virtual y presencial. Más noticias desde España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos desde Madrid, desde donde les informamos de que la Conferencia Episcopal Española ha aprobado una nota de adhesión al Papa Francisco y su magisterio. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado una declaración en la que expresa su profunda comunión eclesial y adhesión al Santo Padre Francisco, sucesor del apóstol Pedro, así como a su magisterio como pastor de la Iglesia Universal. Los obispos subrayan en el texto que, como señala el Concilio Vaticano II, el sucesor de Pedro es principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión eclesial. En la nota, los prelados también agradecen al Papa sus enseñanzas al pueblo de Dios que, en continuidad con la tradición de la Iglesia, hacen que el Evangelio siga siendo buena nueva para todos los hombres y mujeres de hoy. Por último, la nota expresa una oración dirigida a Cristo Buen Pastor por la salud, intenciones y ministerio de su santidad. Antes de la lectura del comunicado, el portavoz episcopal, Monseñor César García Magán, afirmó: como es obvio, la Conferencia Episcopal Española está siempre y permanentemente en comunión con el Santo Padre, el Papa Francisco, porque, como dice el principio de eclesiología, ubi Petrus ibi Ecclesia, es decir, donde está Pedro, el sucesor de Pedro, está la Iglesia. Y no hay Iglesia de Jesucristo al margen de Pedro, y mucho menos contra Pedro. Por otra parte, los obispos españoles han creado una comisión para la reestructuración de los seminarios según las instrucciones recibidas por el Dicasterio para el Clero. La Conferencia Episcopal Española ha creado una comisión formada por 8 rectores para aplicar las recomendaciones realizadas por el Dicasterio para el Clero, que fueron entregadas a los obispos españoles tras la reunión mantenida con el Papa Francisco el pasado 28 de noviembre en Roma. La comisión está liderada por Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid y presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, y tiene por objetivo poner en marcha las sugerencias contenidas en el documento titulado Criterios para la actualización de la formación sacerdotal inicial en los seminarios mayores de las iglesias particulares que conforman la Conferencia Episcopal Española. Estos criterios son fruto de la visita apostólica realizada el pasado año a los seminarios españoles por el obispo de Maldonado Punta del Este, Minas, Uruguay, Monseñor Milton Luis Trócoli, y el obispo de Salto, en Uruguay, Monseñor Arturo Eduardo Fajardo. Un viaje por tantos es el original nombre que los obispos españoles han dado a una iniciativa para convencer a quienes no colaboran en el sostenimiento de la Iglesia a través de la declaración de la renta. Los obispos españoles están convencidos de que quienes no marcan la casilla de la declaración de la renta con la que se destina un porcentaje de los impuestos a la Iglesia Católica lo hacen por desconocer toda su labor. Así, ofrecen 15 plazas con los gastos de alojamiento, transporte y comidas incluidos para un tour que recorrerá actividades pastorales desarrolladas en 6 diócesis diferentes a lo largo de 5 días. Así podrán comprobar de primera mano la atención a víctimas de maltrato, el acompañamiento realizado en los centros penitenciarios o la ayuda prestada a discapacitados o personas sin hogar. Se trata de una pequeña muestra de lo que la Iglesia Católica ofrece a la sociedad española gracias a sus voluntarios, los donativos y la financiación recibida a través de la declaración de la renta. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Nos vamos con noticias a Nigeria. En el 6º día del secuestro de los 2 religiosos misioneros claretianos, aún no hay información de sus captores. Según la prensa nigeriana, entre julio de 2022 y junio de 2023, más de 3.000 personas en este país sufrieron secuestro. Yuda Temanque, periodista de Asia-África, nos da la última información de los religiosos raptados. Veamos. Los sacerdotes siguen en cautiverio por ahora. Los secuestradores ya se han puesto en contacto con la diócesis de Pankshin, al oeste de Nigeria. 4 miembros de la parroquia han sido detenidos por tener relación con el secuestro de los 2 sacerdotes. No es la primera ni la segunda vez que secuestran a religiosos en Nigeria. Se ha vuelto algo común.
Según los reportes de ayuda a la iglesia necesitada, revelan que la frecuencia de secuestros en Nigeria es bastante más alta que en cualquier otra parte del mundo, pero la iglesia se ha mantenido bastante estable, se ha mantenido bastante vibrante. La gente no ve a la iglesia como un lugar inseguro, porque es donde encuentran paz, porque la iglesia les da esperanza de que no todo está perdido aún. No creo que este particular incidente de los secuestros de ninguna manera desestabilice o detenga el trabajo de la iglesia. Han cambiado el modo de operar, de funcionar, en el sentido que las personas no van a lugares que sean muy riesgosos. De hecho, si tú tienes que viajar, no puedes ir solo. Los cristianos han sido advertidos de que tengan mucho cuidado y no pueden moverse lejos cuando ha sucedido un secuestro, porque esta gente piensa que la iglesia tiene mucho dinero. Entonces, cuando los secuestradores se llevan a religiosos, pretenden obtener algo de estos secuestros. Es por eso que son muy comunes. Secuestrar por dinero es bastante común en Nigeria. Es algo normal para ellos secuestrar a las personas y que les den dinero para su liberación. Por eso la iglesia ha recomendado constantemente a los cristianos que siempre se aseguren de dónde vienen las personas y tomen medidas para evitar estas situaciones, trabajando en grupos, quedándose cerca a la zona de la parroquia, estar atentos con los extraños que vienen a sus parroquias y claro, que el gobierno pueda asegurar la seguridad en la zona de la parroquia. Estas son algunas de las medidas que se están tomando. Una de las razones declaradas para firmar un acuerdo especial con el gobierno chino por parte del Vaticano era regularizar la relación de los católicos en China con la Santa Sede generalmente y también poder llenar muchas vacancias de obispos, de sedes episcopales que habían sido dejadas justamente sin un obispo en cargo. Para ello se firma este acuerdo y luego, sorprendentemente, China no toma ninguna medida en esta dirección, justamente de ordenar estos obispos, consagrar estos obispos, pero recientemente hemos tenido 3 consagraciones episcopales en una semana. ¿A qué se debe el cambio? Para saber más al respecto estamos con Andrea Gagliarducci, él es un experto que nos habla desde Roma. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un saludo a todo el auditorio. Andrea, dinos, ¿por qué el cambio de prácticamente casi escasamente ordenaciones a 3 en una semana? Es muy interesante porque estas ordenaciones fue en discusión para mucho tiempo. La última ordenación del obispo Wu fue en discusión para 2 años y después fue una acelerada muy veloz, muy rápida. Y vine después un viaje de una delegación vaticana en diciembre, un viaje que no fue anunciado, pero que tiene lugar cada año. Y fue un viaje para coordinarse para la renovación del acuerdo, que va renovado cada 2 años, o la oficialización del acuerdo. Y después de esto, China diventó más abierta a las ordenaciones. Es un momento muy positivo para la China, es un momento muy positivo para el Vaticano. Y todas estas ordenaciones que fueron suspendidas para años, ahora son efectivas. Son notables las credenciales de los nuevos consagrados en relación a la Iglesia Patriótica, a ese grupo de obispos que es básicamente una agencia del Estado comunista chino. ¿A quién responden principalmente esos nuevos obispos? Los obispos responden al Papa, esto es seguro, pero está una situación muy particular porque China es muy positiva, porque el Vaticano, porque la Santa Sede concedió mucho. Si nos vamos a ver los perfiles y las diócesis que fueran asignadas a estos nuevos obispos, nos vamos a ver que en una ocasión la Santa Sede aceptó de cambiar, de elevar una diócesis nueva, diócesis de Beifang, cambiando la prefectura que fue antes. Y esto es una aceptación de la distribución de las diócesis como el gobierno chino hizo, porque no sabemos que la Santa Sede tiene una distribución de diócesis, pero el gobierno chino hizo otra distribución de diócesis. Segundo la Santa Sede tenemos archidiócesis, diócesis y prefecturas. Según el gobierno chino no están archidiócesis, no están prefecturas, están solo diócesis. Y en la última ordenación,
vamos a ver que segundo l'organo di prensa della Iglesia Patriottica Catholic China .cn, la ordinación, no la ordinación, el nombramiento del obispo viene en 2022, pero segundo la oficina de prensa de la Santa Sede, el nombramiento viene 2023, que significa que fue una sorta de sanación de la Santa Sede de una ordinación unilateral de China. Eso es la impresión que uno tiene cuando sigue de cerca este tipo de nombramientos, que la Santa Sede, por ejemplo, publica que se va a crear esta diócesis poco antes de que se cree, cuando ya de hecho el gobierno chino decidió antes, y también la consagración de estos obispos. Por lo tanto, la impresión permanece de que el protagonista en esas ordenaciones es el gobierno comunista chino. Sí, la impresión permanece. Yo creo que el gobierno chino quiere ser protagonista. Esta nueva ley en China para la sionización de la iglesia es un difícil balance que tienen que hacer. En este momento la prioridad es de ordenar obispos, porque tenemos en este momento 73 sedes vacantes en China, de prefecturas y diócesis y archidiócesis. Así la Santa Sede está aceptando, pero tenemos que recordar que el acuerdo va a terminar en octubre de este año. Y después, este octubre, la Santa Sede tiene que decidir si renegociarlo, así si cambiar algo, porque no sabemos cuál es el contenido del acuerdo, porque es confidencial hasta ahora, o si publicarlo y hacerlo oficial, hacerlo público y en este caso haber reglas que son claras porque la sabe la China, la sabe la Santa Sede, pero le saben todo el mundo al mismo tiempo. Pero en este momento China es más protagonista, podemos decir. También es simbólico, si vemos los sínodos en los cuales han participado los dos últimos sínodos, asambleas sinodales, obispos chinos, el hecho de que se han retirado, por ejemplo, a media asamblea sin dar explicación, hasta luego, gracias, nos vemos en China, en lugar de permanecer justamente en un evento al que habían sido convocados por el Papa, y eso también da la impresión de que en efecto, o sea, el que da las órdenes está en Pekín, no en Roma. Sí, no es la primera vez porque obispos chinos participaron en el Sínodo 2019 también y llegaron en un momento y iron ante la fine del Sínodo porque tienen permisiones de viajar para un tiempo determinado. Esta es la situación. No podemos imaginar cómo es la situación de la libertad en China. Tenemos que recordar que está un obispo que fue nombrado de la Santa Sede en 2012, el obispo de Shanghái, que está en casa, no pudo salir de casa desde 2012. No lo hemos visto. Andrea, gracias por informarnos sobre esta importante realidad de la Iglesia en China. Gracias a vosotros. Nos vamos a una pausa, pero al volver. En Nicaragua, la dictadura expropia la casa de una congregación religiosa y la convierte en oficina del Estado. Además, desde Cuba, la reciente ley que legaliza la eutanasia será un callejón sin salida para el personal de salud que se niegue a ejercerla, expresan especialistas. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso con noticias desde Nicaragua, donde la persecución religiosa no para. En la siguiente nota veremos cómo terminan las casas de los religiosos expulsados por la dictadura de Daniel Ortega. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Esta era la casa de las Hermanas Pobres de Jesús, confiscada por la dictadura de Daniel Ortega. Ahora es una sede del Ministerio del Interior donde realizan trámites migratorios. La antigua casa de las Hermanas Pobres está en la ciudad de León, al noroeste de Nicaragua. Las paredes siguen siendo del mismo color y dentro aún se conservan los mismos muebles. La novedad es el logo del Ministerio del Interior en la fachada. La información fue confirmada por la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina. Dijo que desde la expulsión de las religiosas, en el interior permanecían policías, pero es hasta ahora que la han convertido en una institución del Estado. La autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, también informó que según fuentes anónimas, hay planes de expropiar más edificios de órdenes religiosas.
Las Hermanas Pobres de Jesús fueron expulsadas de Nicaragua el 2 de julio del 2023. Eran 7 misioneras brasileñas. Los policías allanaron su casa y las expulsaron del país. Hoy las hermanas viven en El Salvador, donde continúan con su misión, luego de 7 años evangelizando en Nicaragua. Ahora nos vamos a Cuba. Tras la aprobación de una ley de salud pública que legaliza la eutanasia, especialistas cubanos señalan que esta norma tendrá graves implicaciones sociales y será una especie de callejón sin salida para el personal de salud. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos da los detalles. A fines del pasado año, el Parlamento cubano aprobó la nueva Ley de Salud Pública que deroga la existente desde el año 1983. En el texto se blinda el aborto y se ofrece un marco jurídico propicio para decidir sobre el final de la vida, lo que convertiría a Cuba en la segunda nación del continente, luego de Colombia, en permitir la eutanasia. El texto de la ley usa la palabra determinaciones para acceder a la muerte e incluye la limitación del auxilio médico y los cuidados paliativos para terminar con la vida. El llamado derecho a la eutanasia está dirigido a quienes presenten enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles. Según el especialista en bioderecho Yasmani Pérez, tendrá implicaciones sociales, también para el personal de salud, sea o no cristiano. Bueno, habría que comenzar diciendo que la muerte no es digna. En primer lugar, digna es la persona. Y la muerte no es un hecho, la muerte es más bien un proceso. La persona por sí misma es digna y no depende de ningún otro factor externo para ser considerada en cuanto tal, ni siquiera del propio ejercicio de la autonomía o de cualquiera otra de sus capacidades. Para el académico católico Dagoberto Valdés, el valor de la vida no está entre las prioridades éticas del gobierno cubano. Se unen, se confunden o se alternan la limitación de los cuidados paliativos o la eliminación de los cuidados terapéuticos junto con las determinaciones de la finalización de la vida, que no es más que la eutanasia. Poner eso en manos, en la decisión personal de personas que no tienen la suficiente formación ética y cívica, significa abrir la puerta a muchas imprecisiones, malas interpretaciones y abusos de la ley. El proyecto de ley no hace distinciones entre enfermedades físicas y mentales. ¿Y quién participa en la decisión en última instancia? Solo el paciente, el personal médico, la familia. Esto será también algo que la ley deberá dilucidar. La falta de medicinas en hospitales y farmacias en Cuba es propicia para la ley de la eutanasia. En estos momentos me parece que es un instrumento de corrupción en el sector de salud para darle salida a muchas personas, porque a veces a los viejos se les trata con desprecio, se les minimiza la importancia que tienen como adultos, y entonces creo que es un instrumento, va a ser un instrumento muy penoso para terminar con la vida de muchas personas. Por otro lado está el caso de los profesionales de la salud que tendrán que ejecutar la eutanasia. Hay una especie de callejón sin salida que pondrá en un serio problema al personal de la salud que se niegue a ejercer o a colaborar en el suicidio asistido. No se elimina a la enfermedad, ni se deshace uno de la enfermedad, sino que en primer lugar se termina eliminando al paciente. Y esto pone al médico en una encrucijada, puesto que su primera misión no es justamente eliminar personas, sino curarlas, acompañarlas durante los procesos de su vida, en este caso, que tienen que ver con la salud. En el texto de la ley cubana de eutanasia ya no se habla de pacientes, sino de usuarios. Hay una parte de esos adultos mayores, una parte ya significativa, que ha caído en la extrema pobreza. Hay una parte que no tiene
incluso ni vivienda, están en la calle, y otras que reciben unas pensiones y jubilaciones ínfimas. No existe voluntad política. Desde mi punto de vista, no hay voluntad política, porque sí hay voluntad para comprar en armamentos, para el sector turístico, pero se han desentendido totalmente con los cuidados paliativos. Lamentablemente es posible que una buena parte de la población acepte la eutanasia sin más, como un derecho, sin mayor discusión. Eso es muy posible. Muchas personas puede que opten por una muerte digna conforme a la concepción que prevé la ley, es decir, decidan acceder a finalizar su vida porque no tienen una vida digna. Y esto es tremendo. Por el momento, los ojos están puestos en el anteproyecto de ley. La versión final aún no se publica, aunque el Parlamento cubano ha señalado que se han hecho modificaciones de hasta un 47% del documento. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.